Aquí, no, aquí es un negocio, solamente que nosotros le hemos, hemos Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Cambio? ¿Están ustedes observando estadística aplicada a la investigación? Sí, profesor. Ah, ya, ok. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, Kimberly. Buenas noches, Mendoza, Carajulca, Calesani, Mendoza, Freita, Rojas, Ramos, Santos, Núñez y demás. Buenas noches. Bien, el día de hoy vamos a ver eso. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches, Yasmín. Bien, el día de hoy vamos a ver sobre una de las medidas que es muy utilizada. Creo que es una de las medidas que más utilizamos en cuanto a lo que es la dispersión. Un poquito de agua. Entonces, nosotros vamos a ver medidas de dispersión. Y cuando estamos hablando de medidas de dispersión, ¿qué es lo que se les viene a ustedes a la mente como medidas de dispersión? ¿Qué es lo que ustedes conocen sobre medidas de dispersión?
¿qué medidas de dispersión ustedes conocen? Bien, Profe, ¿sí? medida de dispersión puede ser correlación y regresión. Bueno, exactamente. Varianza también. Desviación y dispersión. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tomarnos un instante para ver sobre rango, para ver varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Un momentito. Entonces vamos a ver una de las medidas que más conocemos es el rango. Entonces, nosotros vamos a ver rango, vamos a ver varianza, vamos a ver desviación estándar y vamos a ver coeficiente de variación. Es como cuando ustedes, por ejemplo, dice, ¿el peso de estos animales será homogéneo este peso? Definitivamente que no es homogéneo el peso. O sea, no podemos medir pues el peso de un pájaro con el peso de un oso, o el peso de un león con el peso de una mariposa. Hay una gran dispersión. Hay una gran dispersión en cuanto al peso. Sí podemos establecer ahí un peso promedio y ver cómo se dispersan esos datos. Entonces, cuando estamos hablando de medidas de dispersión, nosotros estamos hablando de una baja variabilidad. Por ejemplo, dice, también llamadas medidas de variabilidad, nos indican si los valores de una variable están próximos entre sí o dispersos. Y hay una alta variabilidad respecto a la edad si el grado de variabilidad es mayor, menor uniformidad entre los datos. Son bastante heterogéneos. Por el contrario, si el grado de variabilidad es pequeño, como en el caso que yo tengo acá, en la izquierda, la edad de estos niños, evidentemente que hay una menor variabilidad, hay una más homogeneidad entre los datos que los datos que yo tengo a la derecha, ¿no? Tenemos niños, jóvenes y adultos, y aquí la variabilidad es mayor. Entonces, nosotros para todo esto tenemos unas medidas de dispersión. A ver, díganme ustedes si recuerdan. ¿Qué es el rango? ¿Cómo yo calculo el rango, por ejemplo? Y esto lo hemos visto en las clases anteriores. ¿Qué hacíamos para encontrar el rango? Valor máximo menos valor mínimo. Claro, eso es la medida más simple. O sea, las medidas de dispersión pueden ser medidas absolutas y medidas relativas. Dentro de las absolutas tenemos
lo que es el rango. ¿Y qué cosa es el rango? Es la medida de variabilidad o dispersión más simple que hay. Se calcula tomando la diferencia entre el valor máximo y el mínimo observado. El rango o amplitud total es la medida de dispersión muy fácilmente calculable, pero es muy inestable, ya que depende únicamente de los dos valores extremos. Su valor puede cambiar grandemente si se añade o elimina un solo dato. Por lo tanto, su uso es muy limitado. Pues el rango es una medida de dispersión, pero no es una medida muy utilizada frecuentemente. Es muy limitado porque solamente ve el valor mínimo y el valor máximo. Y entonces, si hay un valor demasiado elevado o un valor demasiado mínimo, hay una distorsión ahí. Entonces, es muy limitado su uso. De ahí también tenemos otra medida que es el rango intercuartil. Rango intercuartil. No es otra cosa que la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. En otras palabras, ustedes saben que el primer cuartil es el 25%, el segundo cuartil es el 50% y el tercer cuartil es el 75%. Si al 75% le quitas el 25%, te queda solamente el 50%. Y ese es el rango intercuartil, IQR. Entonces, en otras palabras, esa es una representación gráfica del rango y del rango intercuartil. El rango normalmente ve el valor mínimo y el valor máximo. Y el rango intercuartil solamente va desde Q1 hasta Q3, o sea, ve el 50%. Ahora, ustedes recordarán siempre esa medida de dispersión que es la varianza y la desviación estándar. ¿Alguien me puede decir cómo se entiende eso de varianza y desviación estándar? Buenas noches, Jacqueline. Porque uno escucha desviación estándar, pero como que le suena medio eso a chino, ¿no? Pero, o sea, ¿qué cosa es? O sea, ¿cómo a través de un ejemplo me puedo dar cuenta que esa es una desviación estándar? O sea, lo quiero en palabras más entendibles, más digeribles. Entonces vamos a ver qué cosa es la varianza. Dice que la varianza es una medida que cuantifica el grado de dispersión o de variación de los valores de una variable cuantitativa con respecto a su media aritmética. Más o menos me explico de la siguiente manera. Bueno, resulta pues que ustedes pues
bueno, tienen planificado, pues, irse de vacaciones, por ejemplo, a la playa. Y bueno, han hecho un presupuesto, ¿no? Que más o menos en promedio se va a gastar con la familia, todo eso, se van a gastar pues unos 700 soles, por decir. Tú ya has presupuestado que ese es el promedio que tú te vas a gastar. Pero resulta que llegas a la playa y te encuentras con tu promoción que no lo veías hace años. Te encuentras con tu compañero de trabajo. Te encuentras con el primo que no lo veías antes de la pandemia. Y tu promedio de gasto que tú lo habías establecido en 700 soles, se te va a 1000 soles. Porque bueno, la ocasión también lo meritaba. Entonces, la varianza no es otra cosa que la dispersión de los valores con respecto a esa media. Tú tenías una media, un promedio, pero por cuestiones fortuitas te dispersas. Cuando te desvías de 300 soles. Entonces la varianza lo que hace es medir lo que varías con respecto a ese promedio. Y por supuesto, la varianza tiene una fórmula cuando son datos no tabulados. Vean bien esta fórmula porque de aquí la van a utilizar ustedes. Vean bien esta forma. La varianza cuando se trata de datos no tabulados es la sumatoria desde i hasta acá, desde igual 1 hasta acá, de los xi menos el promedio, el n-1. Por eso, pues, la varianza está medida con relación al promedio. Bueno, señores, nos vamos a ir de excursión, nos decían en el colegio. Bueno, ¿saben qué? Lleven pues un promedio de 200 soles, pues. Lleven todos un promedio de 200 soles. Uy, pero esos viajes de promoción terminaban, pero ¿qué? 200 soles. Uno terminaba llamando por teléfono a su casa para que le mandara más plata. Se desvían de ese promedio. Por eso la fórmula de la varianza es este dato menos el promedio elevado al cuadrado sobre n-1. Y cuando son datos tabulados, continuos y discretos, la varianza es x sub i menos el promedio por la frecuencia, dividido entre n-1. Esa es la varianza. ¿Y qué cosa es la desviación estándar? La desviación estándar no es otra cosa que la misma varianza, o sea, la raíz cuadrada de la varianza. Eso es. Repito, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. También llamada desviación típica. Es una medida de dispersión usada en estadística que nos dice cuánto tienden a alejarse los valores puntuales del promedio. O sea, cuánto yo me alejo de ese promedio. Eso es desviación estándar.
y eso se mide. Porque una cosa es que yo pues me desvíe, pues, bueno, pues fueron 700 soles que yo me prometí para el fin de semana con la familia. Pero una cosa es que me desvíe pues 70 soles, 10%, que me desvíe pues 50%. Entonces, yo tengo que cuantificar cuánto es mi desviación. Entonces dice, una desviación estándar grande indica que los puntos están lejos de la media y una desviación pequeña indica que los datos están agrupados cerca de la media. La desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, en palabras muy sencillas, la misma palabra sugiere su significado. Desviación estándar quiere decir cuánto yo me desvío respecto a un promedio. Y dentro de ese marco, nosotros tenemos que cuantificar también, pero ¿cuánto? O sea, porcentualmente, ¿cuánto me desvié? Si me desvié 10, 15, 20%, ahí interviene lo que es el coeficiente de variación. ¿Y qué es lo que me mide el coeficiente de variación? Es una medida de dispersión relativa, libre de unidades de medidas, que se define como la desviación estándar dividido por la media aritmética y multiplicada por 100%. Es como si fuera una fracción, ¿no? ¿Qué hacemos en una fracción? El denominador indica el todo, el numerador indica las partes que hemos tomado de la unidad y lo multiplicamos por 100% solamente para que me salga expresado en porcentaje. El coeficiente de variación mide el grado de variabilidad de un conjunto de datos. Además, compara el grado de variabilidad entre dos o más distribuciones. Cuando la desviación estándar es muy pequeña, o sea, si la desviación estándar es pues pequeñísima, el coeficiente de variación también es pequeño. Claro, pues yo me fui, bueno, pues me desvié y me gasté, pues qué sé yo, 50 soles de más. Es una desviación pequeña, pues. En realidad los valores se encuentran muy concentrados respecto a la media. Pero en cambio, cuando el valor de la desviación estándar es muy grande, el coeficiente de variación también es grande, hasta superar el 100%. O sea, los valores se encuentran muy dispersos. Entonces, nosotros, hay formas de interpretar el coeficiente de variación. Si el rango del coeficiente de variación está entre el 0 y el 5%, los datos son muy homogéneos. Si está del 5 al 10%, quiere decir que los datos son homogéneos. O sea, una variabilidad del 10% son datos homogéneos. Una variedad del 5% es muy homogéneo. Pero si la variabilidad es del 10 al 15%, los datos están regularmente homogéneos. Y si la variabilidad está del 15 al 20%, ya es un datos que están regularmente heterogéneos. Más allá del 20 al 25% son datos
heterogéneos, muy diferentes. Y cuando el coeficiente de variación es mayor al 25%, puede ser 30, 40, 50, los datos son muy heterogéneos, hay muy alta variabilidad. Entonces, esta es una escala que me permite la interpretación del coeficiente de variación. Es fenómenos no controlados como los naturales, sociales, deportivos, entre otros. Y sí es importante ver el coeficiente de variación, ¿no? Entonces, ya vamos a quitarnos un poco el aburrimiento y vamos a empezar a trabajar. Miren, ustedes hicieron la tablita la vez pasada, pues van a tener que hacerla de nuevo o copiarla de nuevo. Dice que el número de operaciones bancarias que realizan 50 clientes de un banco durante una semana viene dada a continuación. Me pide encontrar las medidas de dispersión e interpretarlas. O sea, me pide el rango, me pide la varianza, me pide la desviación estándar, me pide el cuartil también, que me pide el intercuartil. Muy bien, un par de minutos para hacer el gráfico y empezamos. Como que nos ponemos a tono. Hay que hacer un cuadrito donde me indique primeramente el número de operaciones, 2, la frecuencia y 3, la frecuencia acumulada. Entonces vamos a hacer un primer cuadrito para poder explicar cómo es que funciona eso de las medidas de posición central. Un par de minutos para hacer el cuadro y volvemos. Sí, eso de... Parece ser que ya se está regularizando eso de la asistencia, porque yo también hoy día he cambiado mi... He tenido primeramente que entrar por el correo. Ha habido un cambio en la plataforma. Sí, estos cuadros también se hacen en Excel. De aquí vamos a ver en PSPP, ¿no? Pero ustedes, si gustan, también lo pueden hacer en Excel. Solamente que primero voy a darles el marco teórico y ya ustedes después, porque será una sola vez en su vida que verán el marco teórico, digamos, paso por paso, porque de ahí ustedes ya conocen que lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en PSPP, sino que primero lo hacemos de esta manera, ¿no? Profesor, disculpe, buenas noches. Lo que nos está pidiendo ahorita es este mismo cuadrito que estoy viendo ahorita en la pantalla, lo traspaso a un Excel, para empezar. No, todavía no lo traspasen, no lo vean, porque lo vamos a hacer primeramente con las fórmulas, y de ahí lo vamos a trabajar en el PSPP. Ya, ok. Listo, Claro, gracias. pero quiero indicarles, o sea, para que sepan, o sea, de dónde sale eso, ¿no?
Y ya después ustedes pueden hacerlo en Excel, en PSP, pero primero tienen que saber exactamente cómo es eso, ¿no? ¿De dónde? ¿Cuál es ese marco teórico? O sea, es como cuando a uno te enseñan el interés simple, el interés compuesto, la tasa de interés, cómo calcular tu cuota y cuál es tu calendario, ¿no? Después, ¿no? Ahora agarras y entras a un simulador de un banco, de una caja, pones tu préstamo, la cantidad de cuota, la tasa de interés, el tiempo y automáticamente el aplicativo te saca todo. Pero primero tienes que saber ese marco teórico. Entonces, ustedes tienen un cuadrito así que les ha salido, que les ha quedado, ¿no? Tienen el número de operaciones por cliente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos una frecuencia absoluta. Este cuadrito ya lo habían hecho la semana pasada. O sea, tienen 2 clientes, 0 operaciones, 4 clientes, 1 operación, 21 clientes hacen 2 operaciones, 15 clientes hacen 3 operaciones, 6 clientes hacen 4 operaciones, un cliente hace 5 operaciones y un cliente hace 6 operaciones. Tengo una frecuencia acumulada 2 más 4, 6, más 21, 27, más 15, 42 más 6, 48 más 1, 49 más 1, 50. Este es el típico cuadrito que ustedes lo tienen que hacer. Entonces, con este cuadro vamos nosotros, primeramente, vamos a encontrar, bueno, hemos construido la tabla de distribución de frecuencias solo con estos datos. Ahí está. El número de operaciones son 50. La frecuencia absoluta, su frecuencia relativa. Vamos primeramente a encontrar el rango. ¿Y a qué es igual el rango? El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, la primera medida de dispersión es 6 menos 0, 6. Segundo, vamos hallando el rango intercuartil. La semana pasada ustedes encontraron en este mismo cuadro el cuartil 2, el cuartil 3. Entonces, el rango intercuartil es igual al Q sub 3 menos Q sub 1, que es 3 menos 2 es igual a 1. Entonces, ustedes ya saben que el rango es 6, que el rango intercuartil es 1, sabemos que el número de operaciones son 50. Entonces, con esa información ya podemos pasar a encontrar las otras. Muy bien. Vamos a encontrar la varianza. ¿Y cómo se encuentra la varianza? Para encontrar la varianza, ustedes tienen el número de operaciones, tienen la frecuencia acumulada. Primero tienen que calcular el X sub I
menos el promedio elevado al cuadrado por la frecuencia. A ver, aquí voy a apelar a lo que es a sus conocimientos previos, que ya lo hemos visto. Entonces, para poder aplicar la fórmula, conozco el x sub i, 0, menos el promedio. Ahora sí, ustedes revisen su información y quiero que me encuentren cuál es el promedio. En este cuadro, díganme ustedes cuál es el promedio. ¿Cómo calculo el promedio? Tengo ahí todo el número de operaciones, la frecuencia absoluta, relativa. Quiero que me calculen el promedio con lo que nosotros vimos las clases anteriores. ¿Cómo se calcula el promedio cuando yo tengo datos agrupados? Revisen su información, cómo calculamos el promedio, porque cuando tomamos el examen ya hay cosas que ustedes deben irlas ya asimilando, ¿no? Dice x sub i menos el promedio elevado al cuadrado por la frecuencia. ¿Cómo es que obtengo yo ese 12.7008? A ver, esto sí lo tenemos que tener claro, ¿no? Porque, miren, a ver, para que recordemos un poco. ¿Ustedes recuerdan cómo se encontraba el promedio cuando teníamos datos agrupados? Lo que hacíamos es multiplicar la frecuencia por x sub i. 2 por 0, 0, más 4 por 1, 4, más 21 por 4, 45, más 15 por 3, 45, más 6 por 4, 24, más 1 por 5, 5, más 1 por 6, 6, y todo eso lo dividíamos entre 50. A ver, traten de hacerlo y cuánto les queda el promedio.
o ustedes revisen su fórmula para encontrar el promedio de datos agrupados. Se multiplicaba el X sub I por la frecuencia. Se iba sumando y se dividía entre N. Entonces, es importante recordar esto porque después creamos problemas. Entonces, a ver. A ver, si ustedes multiplican 0 por 2, 2, más 1 por 4, 4, más 2 por 21, 42, más 3 por 15, 45, más 4 por 6, 24, más 5 por 1, 5, y más 6 por 1. ¿Cuánto les queda? A ver, no puedo. Ah, ya está, ahí está. Está bien, disculpen que no puedo ver yo el chat porque estoy allá. Correcto, exactamente. 2.52, está ahí varios que han, Walter, Gerson, Madueño, Kimberly y muchísimos otros que han puesto Kimberly 2.52, Martín. Entonces, estamos recordando, porque eso sí lo debemos conocer. Ya sabemos que el promedio es 2.52. De ahí que hacemos el X sub I, 0 menos 2.52, me sale 2.52. Lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 2 y me va a salir el primer dato 12.7008. Entonces, repito, lo primero que se hace es encontrar el promedio. Claro que de aquí con el aplicativo, o sea, no, ustedes ya lo hacen de frente, pero esa fórmula deben saber de dónde sale. Entonces, repito, sale como 126 entre 50, 2,52. Entonces, van a ser igual el otro X sub I, ¿no? 1 menos 2,52 al cuadrado y por 4 me sale 9.2416. De ahí el otro valor, 2 menos el promedio que es 2,52, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 21 y me sale 5.67. Más, de ahí tengo 3 menos 2.52, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por su frecuencia, que es 15, y me sale 3,456. Igual hago 4 menos 2,52, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 6, y me sale 13,1424. De ahí tengo el 1, bueno, 5 menos 2,52, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 1, 6.15. Y por último, 6 menos 2,52, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 1. La sumatoria de todo esto dice que es 62,48. Ahora sí, ¿qué me dice la fórmula para determinar la varianza? Para determinar la varianza es la sumatoria de los X sub I menos X al cuadrado por la frecuencia, sale 62.48 entre N menos 1. ¿Y cuánto es N menos 1? N menos 1 es 49. Por lo tanto, la varianza me sale 1.28. Eso es. Ahora vamos al quinto lugar, dice,
hallando la desviación estándar. La desviación estándar dijimos que era la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar es 1,1292, es 1,13. O sea, ya encontré la varianza, ya encontré la desviación estándar y ahora voy a encontrar el coeficiente de variación. ¿Y a qué es igual el coeficiente de variación? Es la desviación estándar sobre el promedio por el 100%. ¿Y cuánto me queda el coeficiente de variación? Me queda el 44,8%. ¿Y qué significa que es que me salga 44,8%? ¿Cómo lo interpreto eso según los datos del problema? Coméntenmelo, escríbanlo, pónganlo en el chat, pero quiero saber, ¿qué significa? Interpretar ese 44,8%. ¿Cómo? Correcto, o sea, miren, es altísima la variación. Gracias, Martín. Tiene datos muy heterogéneos, es una alta variabilidad, Sandra, es una alta variabilidad. Ese es lo que dice Jacqueline, es mayor al 25%, es alta la variabilidad. Entonces, no solamente está en que ustedes encuentren la desviación. Claro, pues yo me fui a una fiesta, tenía que gastarme pues unos 50 soles y terminé gastándome como 150. Me desvié, pero imagínate, es de 50 a 150 pesos, una variabilidad impresionante. Entonces, lo que dice él que es una variabilidad muy alta, mayor al 25%. Entonces, ustedes ya saben el marco teórico. Si la variabilidad es mayor al 25%, pues es, de acuerdo al gráfico, es muy alta la variabilidad. Entonces ya encontré el rango, una medida, el intercuartil, 2 medidas, la varianza, 3 medidas, la desviación estándar, 4 y el coeficiente de variación. Entonces, bueno, no es una cosa, pero esto lo hacen en un par de segundos con el PSPP. ¿Cómo se hace esto en el PPP? Bueno, hay algunos que trabajan con el PSPP, otros trabajan con Excel. No recuerdo mucho las fórmulas del Excel, pero igualmente, ¿no? Meten todos los valores en el Excel y si quieren encontrar el promedio le ponen igual promedio. Si quieren la desviación estándar, igual desvesta. Si quieren encontrar el coeficiente de variación, ahí sí no recuerdo exactamente. Pero miren, para los que tienen PSPP, ustedes, a ver, voy a ver dónde está esto.
A ver, voy a ver aquí, a ver un momentito, voy a dejar de compartir. Compartir. ¿Cómo hacemos en el PSPP? A ver, un ratito. A ver, vamos a... Ahí ustedes están viendo lo que es el PSPP. ¿Lo están viendo? Sí, sí, profesor. Ah, ya. Gracias. Miren, ustedes tienen en el PSP, dice vista de datos y dice acá vista de variables. Entonces, en vista de variables, nombre. Le pueden poner el nombre, por ejemplo, número de operaciones. ¿Qué más? El tipo de variable es una variable numérica. El ancho de la variable, yo le he puesto de 2 porque los valores son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Decimales, 0. Bueno, aquí etiqueta, le pueden poner aquí número de operaciones, por ejemplo. Etiquetas de valor no la vamos a utilizar. Valores perdidos, ninguno, porque vamos a utilizar todos los datos. Columnas, bueno, le he puesto columnas 8, no sé cuántas columnas abarcará eso. Voy a alinearlo por la derecha. Y como esto es una variable numérica, las variables numéricas se clasifican como variables de escala. Entonces, variables de escala, rol es entrada. Entonces, repito, nosotros tenemos primeramente vista de variables. Ahora, vista de datos. Miren, en vista de datos, ustedes tienen esa tabla de los 50 datos, ¿no? Muy bien. Vayan colocando todos los datos. 2, 4, 2, 3, 1. Eso sí demanda no mucho tiempo, demandará pues unos 5 minutos. Pero tienes que colocarle aquí los 50 datos. Repito, aquí tienes que colocarle los 50 datos. Miren ahí, 47, 48, 49. Ahí he colocado los 50 datos que están en esa tablita de número de operaciones. Repito, ustedes van a colocar donde dice vista de datos, van a colocar todos esos datos ahí. Los 50 datos lo van colocando.
Entonces, la idea es que hagan al menos una... Coloquen esos 50 valores. De ahí, ¿qué me dice? De ahí ustedes entran a lo que es la parte de analizar. En la parte superior dice archivo, editar, vista, datos, transformar, analizar. 53 minutos después, bueno, fue antes, son 7:53, antes de las 7, recién entra. Casi una hora hoy. A ver, Jordan, apaga tu micro. A ver, entonces, ya me confundí, ¿dónde iba? A analizar. Ustedes ven analizar y de ahí ven estadística descriptiva. Y en estadística descriptiva ven frecuencias. Y en frecuencias, bueno, aquí tengo otros datos que estaba haciendo de la otra, pero ustedes ven analizar, estadística descriptiva, ven frecuencias y ahí está media. ¿Qué vamos a calcular? La media, la varianza, el intervalo, pero previamente ustedes tienen aquí, dice acá arriba, pues hay una variación con este, aquí la tienen que trasladar al lado de... Y dice acá en la parte inferior, estadísticos, media, desviación estándar, pueden marcar también desviación, varianza, intervalo y colocan OK. Y cuando colocan ustedes OK, les va a salir un gráfico de este tipo. A ver, espérense un ratito. ¿Sí lo ven ahí o no? A ver, voy a ver si es que después que han hecho, les va a salir miren, les va a salir un primer, miren aquí está, ¿ve? Si observan aquí dice que media 2,52, ¿sí lo ven? Ay, ay, ay. ¿Ya ves, Freitas? Perfecto. Ah, no, los datos no se pueden importar. Bueno, yo en realidad, yo tengo que los paso uno por uno. Los 50 datos los voy pasando uno por uno. Miren, aquí está. Número válido perdidos. Número válidos, 50 datos. Perdidos, 0. La media, la media que habíamos calculado era 2,52. Ahí está. 126 entre 50 me salió 2,50. Ahí está mi media. Mi varianza, 1,28. El intervalo, o sea, el máximo menos el mínimo, me sale 6. Y aquí me reproduce nuevamente mi tablita, ¿no? Miren. Claro, el problema fue que yo en la tarde estaba haciendo esto y coloqué un dato mal. Y tuve que rehacer todo porque ese dato mal me salía un error. Entonces no entendía por qué me salía error, o sea, por qué saldría, y era precisamente porque había, o sea, hay que colocar los datos bien, ¿no? Aquí está, ceros hay 2, 1 hay 4, de 2 hay 21, de 3 hay 15, de 4 hay 16, de 5, 1, de 6, 1.
hay 50 datos. Está su porcentaje, porcentaje válido, porcentaje acumulado. Eso corresponde a la primera parte. Entonces voy a dejar de compartir y nos vamos a ir al PPT y vamos a ver lo que es. Yo puedo así calcular efectivamente estadísticos descriptivos, frecuencia. Miren, siguen la flechita verde. Punto número 1, hay que trasladar esto al lado derecho, a la variable. Aquí eliges las medidas de dispersión, lo que tú quieres, ¿no? Media, mediana, no media, desviación estándar, intervalo, y pones OK. Y ahí tienes, por ejemplo, aquí es media, desviación estándar, varianza e intervalo. Sigues la flechita verde y te va a salir, aquí está, la desviación estándar 1.13, la varianza 1.28, el intervalo 6, y esos son los resultados del rango, intervalo, varianza y desviación estándar. Pero también podemos hacer en el PSP encontrar el rango intercuartil. Un minutito, un minuto. Ahí tengo el rango intercuartil. ¿Cómo podemos hacer el rango intercuartil? Ustedes para el rango intercuartil, bueno, van a tener que, ya tienen todos los 50 valores tabulados. Ingresan a estadísticos descriptivos. De ahí van a explorar, siguen la flecha verde, ¿no? Estadísticos descriptivos, explorar, y le sale una pantalla, la van a trasladar, colocan aquí un clic, y de ahí se van a estadísticos, y de estadísticos se van a descriptivos. Cuando tú pones estadísticos descriptivos, automáticamente el sistema te arroja todos los estadísticos que hay. Entonces, repito, tú tienes que, bueno, ya colocaste tus, en realidad el trabajo corresponde ahí, estadísticos descriptivos, explorar, te sale un cuadro, pones en el número 1 que te dice ahí, trasladas esta variable número de operaciones, le das estadísticos, pones descriptivos y pones continuar. ¿Y qué es lo que vas a obtener? Lo que vas a obtener, por supuesto que le tienes que dar OK. OK, y te sale un cuadro donde te da todos los resultados. A ver, voy a dejar de compartir un momento y voy a mostrarles, porque es el mismo cuadro que les mencioné ahora, solamente que salió ya en la parte de abajo. Miren,
Miren todos esos errores que me han salido ahí, porque no sabía cuál era el problema, ahí está. Le sale este cuadro, donde dice descriptivos, estadístico. Le sale la media 2,52. Bueno, esto es intervalo de confianza, no lo estamos viendo. Me sale la mediana que es 2, la varianza que es 1,28, la desviación estándar 1,13, el mínimo es 0, el máximo es 6, el intervalo es 6, el intervalo intercuartílico es 1. Bueno, y esto de asimetría y esto de kurtosis. Este es el cuadrito que te va a salir. Estadísticos descriptivos, explorar, número de operaciones, estadísticos descriptivos y OK. Entonces, eso es. Ajá, aquí ha mandado también, miren, aquí ha enviado Scarlett. Ha enviado también su gráfico en PSPP. Entonces, nosotros podemos, en realidad no es muy complicado esto. Profesor, disculpe, Scarlett, le habla. Lo que pasa es de que cuando, me quiero una duda, porque cuando sigo los pasos de analizar, por ejemplo, analizar estadísticas, explorar, o cuando le voy, a ver, analizar estadísticos, explorar, le tengo que dar OK, selecciono la variable y le doy OK estadísticos, porque cuando le doy OK me parece como que si se desapareciera y ya no me da la opción de jalar. No, el OK le das al final. Al final. Ahora, cuando te sale, o sea, tú pones estadísticos descriptivos, pones, a ver, sí, porque a mí también me salió ese error. Miren, aquí tú pones estadísticos descriptivos, pones explorar y te sale aquí número de operación. Esta variable, donde dice 1, le das un clic. Nada más. No le pones OK todavía. De ahí te vas a estadísticos, que es el punto 2. De ahí te vas a descriptivos, donde están todos los, y al final le pones OK. Ya. Sí, ahora sí, ya me salió. Cuando le pones al final OK, ya te salió el cuadrito. Ajá. Entonces, les va a salir un cuadrito de esta manera. Ahí están todos los estadísticos descriptivos. Todos los descriptivos están aquí. Media, mediana, varianza, desviación estándar, mínimo, máximo, intervalo. Ya le sale todos estos valores. Entonces, ¿qué más nos pide? ¿Qué más tenemos? Lo que más tenemos es ya hicimos esto. Ahora vamos a calcular el coeficiente de variación. Miren, para el coeficiente de variación se siguen 4 pasos para el coeficiente de variación. 1, buscas archivo, editar, transformar. Donde está transformar, entras a calcular. Y dice variable objetivo. ¿Cuál es tu variable objetivo?
es el coeficiente de variación. O sea, pones ahí CB, coeficiente de variación. De ahí buscas y eliges la función CFBAR. Buscas esa función y te va a salir ingresar datos. Te sale CFBAR y ahí tienes tú que ingresar dato por dato. Ingresas los 50 datos y pones OK. Y te va a salir lo que a mí me salió, que sale .45. Y ese es el resultado del coeficiente de variación. Repito, para encontrar el coeficiente de variación, tú tienes que... A ver, esto se va a quedar un poco así. Exactamente. Cuando haces toda esa información, te va a salir cuando aplicas esa información, te va a salir al final, al costado de cada caso, están los 50 valores que yo ingresé, te va a salir .45, que es coeficiente de variación. O sea, para hacer eso, tú tienes que entrar aquí, que dice transformar. Y de transformar pasas a calcular. Bueno, aquí yo he tenido que ya hacerlo todo, pues porque si no, pero los datos que tú tienes aquí, he tenido que colocar uno por uno estos 50. Y de ahí he tenido que ponerle OK y encontré el valor del coeficiente de variación. Entonces, ustedes tienen la posibilidad también de hacerlo en Excel. No recuerdo muy bien cuando lo trabajábamos en Excel, pero eran unas funciones también bastante sencillas, ¿no? Para determinar en Excel el coeficiente de variación. Ahora... Profesor, disculpe, tratando de hacerlo, me he quedado en la parte donde encuentro la función, que es CFVAR. Ahí de frente pongo los números, los 50 números. En la función, O sea, tú eliges la función. Claro, ya, selecciono esa función. Ya. Y te va a salir un cuadrito donde dice CFBAR y te sale unos paréntesis. Sí, estoy ahí. Ahí tienes, donde abres el paréntesis, ahí colocas todos los datos y lo terminas cerrando el paréntesis con lo que tienes ahí. Ah, ya. Acá hay una Dentro de flechita esos paréntesis coloca los 50 datos. Yo pienso que debe haber otra forma de poder copiar esos datos directamente, pero no lo encontré. Pero supongo que debe haber otra forma para poderlo. Yo lo tuve que copiar los 50 datos porque intenté copiarlos desde lo que ya había copiado, ¿no? De la base de datos, pero no me permitía grabarlos. Entonces, miren,
tienen, por ejemplo, ahí? Dice, se tiene 3 sucursales de una empresa dedicada a la venta textil. Esta información se tomó durante las últimas 5 semanas. Tenemos la sucursal norte, la sur y la este. ¿Qué es lo que me pide? Dice, la sucursal este tiene mejores ventas. Ahí no aparece en la parte superior esta X, como no tengo para poner el promedio arriba, pero este es el promedio y esta es la desviación estándar. Dice, la sucursal este tiene mejores ventas semanales. Claro, pues tiene 770. En promedio, 760 por semana, el mayor promedio. O sea, esta columna representa los promedios. Además, la sucursal este tiene las ventas más homogéneas. Tiene 45. Miren, este tiene 45 de desviación estándar, este tiene 40 y este tiene 52 de desviación estándar. Lo que yo quiero saber es, ya que presenta el menor coeficiente de variación, miren aquí, calculamos los coeficientes de variaciones para la sucursal norte, sur y este. ¿Y qué tengo? El coeficiente de variación de la sucursal norte es la desviación estándar sobre el promedio por 100. Me sale 13,16. El coeficiente de variación de la sucursal sur, 40,2 sobre 600 por 100, 6,7. Y para la sucursal este, y tengo aquí ¿cuál de los 3 tiene el menor coeficiente de variación? La sucursal este tiene el menor coeficiente de variación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo mismo que hemos hecho. Podemos encontrar las medidas de dispersión. Podemos encontrar a través del SPP, no, pero del PSPP, podemos encontrar acá también. Finalmente, a ver, vamos a ver, dice, vamos a empezar con este. Dice que se quiere comparar la dispersión existente entre los sueldos de los técnicos y profesionales de una empresa, lo cual se muestra en la siguiente tabla. A ver, ustedes interpreten dicha comparación. Alternativas por el chat. Técnicos tienen un promedio de 250 y una desviación de 41,523 y los profesionales tienen un promedio de ingresos de 500 y una dispersión de 72,55. Calcúlenme el coeficiente de variación.
Ahí ustedes tienen que comparar la dispersión de sueldos entre técnicos y profesionales. ¿Quién tiene mayor dispersión? Ajá. El problema es de que no estaba viendo que se habían cargado ahí. En este ejercicio, ¿quién tiene la mayor dispersión? ¿Los técnicos o los profesionales? Correcto, Joyce. Efectivamente, los sueldos de los técnicos tienen una mayor dispersión del 16,6%, mientras que los profesionales tienen una dispersión del 14,51%. Correcto. Entonces, esto, lo que tenemos aquí, ustedes lo pueden trabajar en el PS. O sea, cuando estamos hablando de medidas de dispersión, estamos hablando de desviación estándar, varianza, coeficiente de variación y rango. Entonces, esto ustedes lo pueden trabajar tranquilamente siguiendo las instrucciones que tenemos ahí. Ahora, aquí hay una actividad virtual. Dice tipo de actividad, resolución de ejercicios, 20 minutos. El estudiante debe resolver la actividad y enviar sus resultados, o sea, lo envían por la plataforma. ¿Qué dice esta actividad virtual? Miren, en una urbanización del distrito de Chorrillos se preguntó a 48 personas sobre el gasto semanal para transporte. Las respuestas fueron las siguientes. Halle las medidas de dispersión e interprete. Validar sus resultados con el PSPP. Ustedes pueden trabajar sus resultados. Bueno, o sea, si van a trabajar con el PSP, tienen que trabajar todo lo que es, por ejemplo, coeficiente de variación, tienen que hacerlo. O sea, tienen que trabajar 3. Primero para calcular la media, la varianza
la desviación estándar, después, o pueden trabajar de frente los estadísticos descriptivos, y en los estadísticos descriptivos ahí salen todos, pero no sale el coeficiente de variación. Entonces, ustedes pueden trabajar Excel, pueden trabajar PS. Dice, se quiere comparar la dispersión existente entre dos pruebas de conocimiento, lo cual se muestra en la siguiente tabla. Bueno, esto ya lo hemos hecho, lo acabamos de hacer, ¿no? Este 78 viene a ser el promedio y este viene a ser la desviación estándar. O sea, esta actividad no les va a llevar mucho, solamente les va a llevar la interpretación, ¿no? Estas son dos pruebas de conocimiento. Entonces, esto lo hacen rápidamente. Lo mismo esta actividad virtual. Este es lo que corresponde a la tarea para la presente semana. Y bueno, si no tienen no han instalado el PS, pues lo trabajan con Excel. No nos a veces para encontrar el rango intercuartil. Todo esto que lo hemos visto nosotros, Profe, sí, profe, una consulta. Profe, en el primer BPT puedo ver que Q sub 1 vale 2, Q sub 3 vale 3. ¿Por qué sale 1 en el Q sub... No, ¿por qué sale 2 en el Q sub 1? ¿en dónde? En el Q sub 1. En el cuartil 1. ¿Por qué sale A 2? ver, no, este ejercicio lo vimos la semana pasada nosotros. O sea, este dato Q sub Ya está 3 y resuelto. Q sub 1 son datos que los vimos la semana pasada porque tendríamos que hacer la fórmula y todo para encontrar el Q sub 1 y el Q sub 3. O sea, Por ya está eso, resuelto. sí, tenemos que revisar los apuntes que tenemos de la semana pasada y ahí está que el Q1 era 2 y el Q3 era 3. Por eso, para no estar repitiendo, porque tendríamos que hacer toda la clase de cuartiles, de dónde sale el 3 y el 1, el 3 y el 2. Bueno, muchachos, traten de hacer lo que les he dejado. Véanlo si pueden hacerlo con Excel. El programa nos pide con PS, pero el Excel es una excelente, y hay muchos estudiantes, yo pienso que la mayoría domina aquí la parte del Excel. Lo pueden encontrar con el Excel también. O sea, creo que era igual desvesta, se colocan todos los datos y solamente se coloca igual desvesta y sale directamente, aunque creo que sale más rápido que hacerlo con PS. Bueno, nos vamos a quedar ahí, muchachos.
nos volvemos a ver la próxima semana. Y a cuidarse, pues. No, la tarea es individual. Pero ustedes pueden hacerla grupalmente como para que... Porque aquí pues no es una cuestión pues que se vas a copiar ni nada. O sea, la cosa es que aprendas, porque ese es un paquete, es un programa. Pueden hacerla grupal, pero su tarea la individualizan. Bien, buenas noches, muchachos. Y gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego, Jorge. Hasta luego, Jacqueline.